mis hermanos. Gloria a Dios por estas alabanzas. Amén, amén. Vamos a, así como está de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 68 y nomás vamos a leer el verso primero de este Salmo 68. Los niños no salen hoy, ¿verdad? Mantenga a su niño en su lugar, hermano. Mantenga a su niño ahí quietecito. Recuerde que esta es la casa de Dios. Recuerde que esta es la casa del Señor y necesitamos reverenciar el nombre del Señor. Amén. Salmo 68:1 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Oramos, mi Dios, unjad mis labios. Tu palabra es bendita, Señor. Solo prepara el oído, el corazón de mis hermanos para recibir tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. El Salmo 68, hermano, es un salmo que nos narra. Cuando usted lee este Salmo 68, se da cuenta que es un salmo que nos narra cómo Dios salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y aunque este es un salmo de David, porque así lo menciona, el salmo de David, el salmista David recuerda él cómo Dios redimió a su pueblo. Y este salmo es un cántico de alabanza a Dios. Nos gozamos con las alabanzas, ¿verdad que sí? Bueno, este salmo es un cántico de alabanza al Señor. El verso 7 del Salmo 68 dice: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Selah es una nota de canto. Pero David recuerda, y el verso 8 dice: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí, dice David, tembló delante de Dios, del Dios de Israel. ¿Quién no tiembla, hermano, delante de la presencia de Dios? La Biblia dice que hasta el enemigo tiembla delante de la presencia de Dios. Dios triunfó sobre sus enemigos en su paso por el desierto y estableció a su pueblo en la tierra de Canaán. Lo mirábamos en la lección, ¿verdad? Y este es un salmo que exalta a Dios. En el verso 4, David describe a Dios como aquel que cabalga sobre los cielos. Y nos dice: cantad a Dios. David quería que su pueblo se regocijara, hermano. Y nos dice: cantar a Dios, cantar salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Hermano, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que ha conocido al Señor. Sí hay luchas, sí hay pruebas, pero nuestro corazón debe de estar alegre, alegre, muy alegre, como dice el canto. Exaltar al que cabalga en los cielos.
Jehová es su nombre, nombre que es sobre todo nombre. Alegraos, dice su palabra, delante de Él. Él es padre de huérfanos, verso 5, y defensor de viudas. La viuda no necesita que nadie la defienda, Jehová la defiende. Defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Bendito el Señor, dice el verso 19. Cada día nos colma de beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Amado hermano, estar vivo es un beneficio. Estar en la casa de Dios es un beneficio. Cada día nos colma de beneficios. El mismo salmista David en el Salmo 103, él habla, o el salmista dice, alma mía. Él está hablando con su alma y le dice, alma mía, bendice a Jehová. ¿Por qué no le dice a tu alma, alma mía, bendice a Jehová? Dígale a su alma, hable con su alma ahorita mismo. Y dígale, alma mía, bendice a Jehová. Cada día nos colma de bendiciones. Bendito sea el Señor, amén. Cada día nos colma de beneficios. Por eso el salmista David, cuando hablaba en el Salmo 103, le dice, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, tenemos beneficios estando con Dios. Primero, Él es el que sana, Él es el que salva, sana, rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. ¿No vale la pena servir al Señor? Hay muchos beneficios en el Señor. Y Él dice, Él nos colma, el verso 19, cada día de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Verso 20 dice, Dios, nuestro Dios ha de salvarnos. Hermano, nadie puede salvarte a ti más que Dios. Si tú estás en lucha, si tú estás en pruebas, es Dios quien te va a salvar. Nadie puede salvarnos, dijo el salmista, nadie. Solamente el Señor nos salva. Y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Cuando miran el carro de nosotros y le estaba enseñando a una persona el carro, cómo quedó el carro de nosotros cuando nos chocaron, y dijo, qué suerte. Y yo le dije, no, gloria a Dios. Gracias a Dios. Porque Él es el que nos libra de la muerte. Él es el que te libra. Si vas a, cuando, mire, de momento, ¿verdad, hermano? ¿No le ha pasado que cuando usted está por irse de su casa y algo lo detiene? No sé si es el celular, no sé si es la cartera, no sé si se lo perdieron las llaves, pero algo lo detiene y más adelante hay un accidente en el freeway. ¿Por qué? Porque Él es el que nos libra de la muerte. Verso 24 dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Verso 33 dice, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí, dará su voz, poderosa voz. Dios, hermano, había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud y Dios le ordena a Moisés que construya un tabernáculo para él habitar en medio del pueblo. Y en medio de ese tabernáculo estaba el arca de Jehová, en el cual reposaba la gloria de Dios. Cuando la nube
de la gloria de Jehová se levantaba, Israel tenía que marchar hacia adelante, seguros de que Dios pelearía por ellos y vencería a sus enemigos. Y cuando el arca se movía, Moisés decía en el libro de Números, capítulo 10, verso 35, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. El verso 34, y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía: vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Y el salmista recuerda el éxodo mientras lleva e introduce el arca del pacto a Jerusalén. Recordemos, hermano, que la Biblia dice que la primera vez que David quiso traer el arca del pacto a Jerusalén, lo hizo sin conocimiento. En otras palabras, David no consultó a Dios, sino que tomó consejo, dice 1 Crónicas 13:1, de los capitanes de millares y centenas con todos los jefes. Ahí en este pasaje nosotros miramos a David tratando de traer el arca del pacto, en el cual reposaba la presencia de Dios. Cuando David en este pasaje, él trata de traer el arca del pacto, la Biblia nos relata que David, mire, vamos un poquito a la historia más atrás. Yo sé que usted es bíblico y usted se la sabe, pero se la voy a volver a recordar. Dios, hermano, había avisado a Eliseo, a Elí, y a sus hijos que se comportaran bien. Ellos no lo hicieron. Entonces, los hijos de Elí murieron y Elí también murió. Y el arca de Dios fue tomada por los filisteos. Como les dije, el arca del Señor representa la presencia de Dios. Cuando los filisteos toman el arca y se la llevan a su lugar, la Biblia dice que el Señor los empezó a atacar con tumores. Ellos empezaron a llenar de tumores. Y ellos pidieron consejo a sus altos mandos y les dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Porque estamos todos llenos de tumores. Y les dieron un consejo y les dijeron: hagan un carro y envíenlo a Israel, esa arca. Pero díganle que no estoy, por favor. Pero el arca del pacto, ellos le dijeron: no tiene que ir sola, tienen que mandar ofrendas. Y ellos llenaron con todo tipo de ofrendas el carro y se lo mandaron al pueblo de Israel, porque ellos querían ser sanados de esos tumores. Envían el carro a Israel y el arca del pacto llega sana y salva a Israel. En este pasaje de David, o en 1 Crónicas 13, sí, David pide consejo de los hombres para llevar el arca. Y todos, dice la Biblia, usted lo lee ahí en 1 Crónicas capítulo 13, todos estuvieron de acuerdo que se enviara el arca del pacto.
David, hermano, hizo una copia del carro de los filisteos para poner el arca, la presencia de Dios. Y la Biblia nos relata, para no hacerle más largo esta historia, la Biblia nos dice que cuando David y el pueblo empezaron a llevar el arca, había un regocijo, había un gozo, cantaban, danzaban. Pero cuando la carreta llegó a un lugar en donde había una zanja, el carro se la dio y el amigo de David extendió la mano e inmediatamente murió. David se entristeció tanto que ya no quiso traer el arca y la mandaron a donde habitaba un hombre llamado Obed-Edom. Ahí estaba el arca por unos meses. Y David se quedó triste, pero David le dan un mensaje y le dicen: David, Obed-Edom está siendo bendecido unos cuantos meses y Obed-Edom está siendo bendecido por el arca del pacto. ¿Cuántos son bendecidos con la presencia de Dios? ¿A cuántos los bendice el Señor con su presencia? Y David dijo: ¿sabes qué? Traigamos el arca a Jerusalén. Pero David, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es consultar al Señor. David la primera vez no consultó a Dios, pero esta segunda vez consultó a Dios y fue a los libros y se dio cuenta que el arca del pacto solamente puede ser llevada por los levitas. Nadie más podía llevarla. Y entonces David ahora sí trae el arca del pacto y los levitas. Se arrepiente David y hace como Dios manda y trae el arca del pacto. David tuvo que examinar su corazón y confesar su pecado. Y David se da cuenta que Dios está bendiciendo a la casa de Obed-Edom. Luego se llevó el arca. David quería, hermano, se llevó el arca y hubo gran celebración. Dice la Biblia que David llegó danzando, pero a su esposa no le gustó cómo bailaba. Bailaba muy feo, dijo David. No, hermano, David llegó danzando y la esposa sí lo criticó, pero David no dejó de danzar. ¿Cuántos cantamos David danzaba? Lo cantábamos desde niños y ahora de veteranos lo seguimos cantando, ¿verdad? De niños cantábamos: David danzaba como los corderitos. Y ahora cantamos: David danzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba. Había una celebración tremenda. Ahora David en el Salmo 68 quiere que todo el pueblo adore a Dios por su fidelidad. Y entonces David recuerda el éxodo mientras introduce el arca del pacto en Jerusalén. David recuerda que Dios es fiel y ha esparcido a sus enemigos y estaba a favor de su pueblo. Y Él es padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Y Él dice al pueblo: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltar al que cabalga en el cielo. Jehová es su nombre, alegraos delante de Él. ¿Cómo no alabar al Dios del cielo, hermano? Él te ha levantado contra nuestros enemigos para vencerlos. El Salmo dice: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Oh, hermanos, qué hermoso es saber que Dios cuida de nosotros. Diga conmigo: Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Y luego dice el canto y el salmo también: bajo la sombra de sus alas Él cuida de mí.
Yo estoy seguro bajo la sombra del Omnipotente. Estoy seguro debajo de sus alas. Él cuida de mí. El Salmo 18, 46 al 48 dice: el Señor vive, bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control y me rescata de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de adversarios violentos. Isaías 62:8 dice: el Señor le ha jurado a Jerusalén por su propia fuerza: nunca más te entregaré a tus enemigos. Nunca más vendrán guerreros extranjeros para llevarse tu grano y tu vino. ¿Cómo no alabar a nuestro Dios? Él no cambia, amado hermano. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él se ha levantado contra nuestros enemigos para vencerlos. Así como caminó con Israel en el desierto, en este desierto que es este mundo, Él está caminando con nosotros hacia la ciudad celestial. Tú no vas solo caminando. Jesucristo va a tu lado. Él está contigo. Dale un aplauso a mi Dios. Él está caminando contigo conforme vas marchando. Dios, como poderoso gigante, está enfrente de ti, a tu lado y atrás de ti, pero Él está caminando con nosotros. Este salmo fue escrito cuando David llevó el arca del pacto a Jerusalén. Ninguno de los que estaban en ese tiempo estuvieron. Escuche bien esto, hermano. Ninguno de los que estaban en el tiempo de David estuvieron en el Éxodo. Pero David hablaba como si él hubiera estado ahí, reconociendo que el Dios del pasado es el Dios del presente. Que el Dios de la montaña es el Dios en el valle. Porque aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú, aleluya, aleluya, tú estarás conmigo. Dele la gloria al Señor. En este presente tiempo, cada vez que leas la Biblia, ¿lees la Biblia? ¿Lees la Biblia, hermana Rosita? Aleluya. Yo sé que mi hermana la lee porque ella siempre trae su Biblia en la mente y en su corazón. Pero hoy en este tiempo, cada vez que leas la Biblia, adora a Dios como si tú hubieras estado ahí cuando Él abrió el mar. Adora a Dios como si tú hubieras estado ahí cuando los egipcios estaban por capturarte, pero un Dios poderoso que cubría tu espalda y iba frente de ti. Cuando leas la Biblia, tú te tienes que poner como si tú estuvieras enfrente del mar rojo y se abriera para que vieras la gloria de Dios. Porque Él va a abrir el mar para ti. Él va a quitar los problemas para ti. Pero cree en la palabra de Dios. Adora a Dios. Cuando leas la Biblia como si tú fueras ese pequeño hombre que agarró 5 piedras y que con una derrotó al gigante. Cuando leas la Biblia, hasta hazle así. Como que eres tú el que está arrojando la piedra y es la mano de Dios que me está derrotando al gigante que se levanta contra ti. Alguien dijo: no le digas a Dios
qué grande es tu problema. Mejor dile al problema, qué grande es tu Dios. Y a su nombre. Cuando leas la Biblia, adora a Dios como que tú eres uno de esos 300 hombres que marcharon y que quebraron jarrones. Aleluya. Como si tú vas a un lado de Gedeón, como que tú eres el que vas contra ese gran ejército de Madián, pero que un poderoso grande va contigo. Cuando leas la Biblia, tú eres el que está ahí luchando, pero no estás solo, está Dios contigo. Cada vez que mires la Biblia, la historia del pueblo de Dios, recuerda que tú eres parte de ese pueblo. Y ese Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Pacto. El Dios del Antiguo Pacto es el Dios del Nuevo Pacto. Y cuando estés en una prueba, cuando estés en lucha, cuando estés en una guerra espiritual, recita el Salmo 68, verso 1 y di con toda seguridad, cuando estés en la prueba más difícil, cuando estés en la lucha, repite el Salmo 68 y di: levántese Dios y sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Aleluya. Haz que desaparezcan por completo, dice la Biblia. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Que desaparezcan por completo, como desaparece el humo, tan pronto como sopla el viento. Haz que esos malvados se derritan como cera en el fuego delante de tu presencia. Ponte de pie, mi hermano. Ve la importancia del Salmo 68. A veces nosotros hasta lo cantamos. Levántate. Amén. Voy a cambiar un poco la versión aquí. Y en vez de decir entiendes lo que lees, entendemos lo que cantamos. Levántate, Señor. Y luego empieza a nombrar un montón de espíritus, ¿verdad? Espíritu de temor, espíritu de enfermedad. Amén. Y nosotros cantamos ese canto. ¿Usted cree que Dios se levanta? Él se levanta. Él se sigue levantando. Y yo le voy a pedir en esta tarde que adore a Dios porque Él se ha levantado en nuestro favor. Adore a Dios porque Él se ha levantado en nuestro favor. Y toda obra que se levante contra ti es deshecha. Todo mal espíritu, todo mal pensamiento huye delante de la presencia de Dios. Adórele, alábele, gócese, gócese delante del Dios de Israel. Acérquese a Dios y Él se acercará a vosotros. Quisiera venir unos minutos al altar. Quisiera por un tiempo